¿por qué el trading es tan estudiable? Y es porque, la respuesta es porque realmente nosotros podemos conseguir de distintas maneras una técnica y tener una estrategia que nos lleva a nosotros a la capitalización, que nos lleva a nosotros a la rentabilidad que tanto hemos soñado y que tanto hemos deseado. Por eso es que nosotros empezamos estudiando desde soportes, desde resistencias, empezamos estudiando cómo aprender a manejar nuestro capital en el trading, para qué sirven los lotajes, los stop loss, los take profits, e infinidades de temas que venimos estudiando, ¿no? Ya estamos por terminar, o básicamente ya estamos por dar terminado lo que a mi parecer en un nivel intermedio sirve y funciona de manera correcta para nuestro lenguaje de trading y para nosotros tener una técnica que nos lleva a la rentabilidad. Nosotros todos los conceptos que estudiamos, lo que tenemos que hacer es ir y canalizarlos en un backtesting, en un adecuado backtesting, ¿no? Ojo, en un adecuado backtesting, y a partir de eso nosotros poder irnos a la rentabilidad que tanto hemos soñado y que tanto hemos anhelado. De lo contrario, podemos ver un millón de conceptos y un millón de teorías, pero si no vamos a hacer backtesting, estamos graves, estamos fatal, ¿no? Recuerden que el maestro se hace en la práctica. Ahora, vamos a hablar de la clase de hoy. La clase de hoy es el precio promedio. Ok, la clase de hoy es el precio promedio. Entonces, en el precio promedio, nosotros encontramos patrones como el hombro, cabeza a hombro. Nosotros encontramos el patrón doble techo o triple techo, el patrón doble piso o triple piso. Y para esto nosotros tenemos una regla fundamental. La regla es que tiene que existir el cuerpo de vela, eso tiene que existir el cuerpo de vela y el rango de actividad. Eso quiere decir las mechas. ¿Ok? El rango de actividad o la mecha. Ahora, quiero empezar a hablar un poco sobre esto que tengo aquí dibujado, ¿no? Déjenme acomodar esto por acá. Voy a apagar mi cámara para poder utilizar bien todo este tema. Entonces, quiero hablar un poco sobre todo esto que yo tengo aquí dibujado. Nosotros por lo general hemos venido estudiando un tipo de trading que es chartista y que es bastante bueno porque nos lleva a sacar muchas conclusiones sobre el mercado. Ahora, hay algo como que a veces no nos cuadra con esto, y es que no vemos los conceptos de manera mucho más detallada. ¿Por qué? Porque nosotros vemos una línea aquí trazada de manera completa y nosotros imaginamos un recorrido como todo este que tenemos aquí en caída, ¿no? O sea, si yo veo una línea aquí como esta que está bajando, yo me imagino un recorrido así bastante largo. Y no precisamente tiene que ser así. Otra cosa, nosotros hemos aprendido que existe un patrón hombro, cabeza a hombro, y entendemos que por lo general ese patrón viene a darse cuando a nosotros nos hace por lo menos este doble techo, pero como que de una forma similar o igual, o sea, como que toca el mismo punto, cae, nos deja un pico ahí arriba, vuelve y cae, nos deja este mismo soporte y llega a esta resistencia que teníamos por aquí y vuelve y revienta hacia abajo. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta formación, nosotros nos imaginamos que tenemos obviamente un hombro, cabeza a hombro, y a partir de eso esperamos este punto para empezar a vender. Pero yo hoy les voy a enseñar algo totalmente diferente, que no precisamente tiene que ser así. De igual forma funcionan los doble techos. De igual forma funcionan los doble techos. Muchas veces nosotros esperamos que el precio en el segundo toque nos dé justamente y exactamente igual que el anterior. Y no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué no necesariamente tiene que ser así? Porque, por ejemplo, el patrón hombro, cabeza, hombro podría venir y formarse de la siguiente manera. Podría formarse así. Eso quiere decir que los hombros pueden estar de manera inclinada. No precisamente tiene que ser en un punto específico como tal, sino que puede variar ese hombro, cabeza a hombro. Entonces tenemos que ir y hacer un poco de backtesting para entender estos patrones. De igual forma funciona cuando tenemos un doble piso, que no justamente ese doble piso tiene que ser preciso al anterior. No necesariamente tiene que ser
preciso al anterior. No es necesario. Déjenme ver algo que estoy viendo aquí. Dice Andrés que es de otra computadora. Ah, pero esa María Armendáriz. Ya le dimos acceso. Entonces, justamente es eso, ¿no? Y de igual forma, el hombro, cabeza, hombro invertido, no justamente tienen que ser los toques de manera precisa, ¿no? Eso puede variar justamente. Ahora, yo quiero eliminar un poquito esto que estuve rayando y entendiendo lo que yo les vengo explicando y comprendiendo que no necesariamente tienen que ser tan precisos, vamos a entender el concepto, ¿no? El precio promedio, el average price, nosotros encontramos patrones como los que vengo mencionando. Ahora, tenemos una regla. La regla es que no funciona, no funciona teniendo los cuerpos de vela y teniendo la actividad, el rango de actividad. ¿Qué es el rango de actividad? Las mechas de las velas. Por ejemplo, voy a eliminar todo esto, tómenle foto a lo que tenemos aquí porque voy a limpiar el gráfico completamente. Me confirman en el chat cuando ya hayan tomado foto a lo que están viendo ahorita en la pantalla. Copiado, listo. Voy a borrar, voy a eliminar los dibujos y se limpió el gráfico. Vamos a ver aquí, por ejemplo, algo importante, ¿no? Estamos en el AUD-USD, estamos en un time frame diario y tenemos un punto máximo aquí, ¿no? Vemos que el mercado venía cayendo y justamente en esa caída de varios días yo puedo identificar algo. Miren, déjenme y acerco el gráfico al ejemplo que les quiero mostrar. Les voy a dar unos ejemplos bien claros. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan a distinguir y puedan ir a hacer un backtesting adecuado. Vamos a acercar aquí. Miren, quiero que vean algo. Nosotros tenemos aquí una resistencia. ¿Ok? Nosotros tenemos una resistencia. Y vemos que la vela azul, después de la vela azul se formó una vela roja y nos dejó una mecha hacia arriba. Quiero que vean algo. Decía que nosotros teníamos que ver, como regla, teníamos que ver el cuerpo y las mechas de las velas. Entonces yo voy a marcar la mecha de la vela azul. Y les voy a explicar aquí. La primera línea que yo marqué en el cierre de las velas donde tengo la resistencia, ese es mi precio promedio. Ese punto es mi precio promedio. ¿Ok? Ese punto es mi precio promedio. Y mi mejor precio es el que me dejó la mecha. Ese es mi mejor precio. Y automáticamente ustedes pueden identificar que el precio me creó un doble techo. Mire, el mercado cae y regresa al precio promedio, me respeta el precio promedio y obviamente yo estaba pensando en ventas. ¿Por qué yo estaba pensando en ventas? Porque yo tenía un punto máximo y el mercado venía completamente bajista. Ahora, quiero que vean algo. Si yo me baso en la teoría, quiero que vean algo. Yo tenía aquí abajo un ¿qué? Un soporte. Perdón, déjenme seleccionar la herramienta. Yo tenía acá abajo un soporte. Vamos a engrandar aquí el ejemplo para verlo mucho más cercano. Yo tenía acá abajo un soporte. Ese viene a ser mi precio promedio, ¿verdad? Y tengo toda la actividad que es la de las mechas, tengo toda la actividad que es la de las mechas, y justamente, la vela azul que se forma aquí me da rechazo y me cierra por encima, y yo fácilmente entendiendo esa teoría, pude haber tomado un trade lo más corto posible y obviamente tomando parciales, ¿no? Porque yo quiero tomar un trade que obviamente me lleve a un 1.3 beneficio promedio.
Y aquí nada más conseguí 2.28 de beneficio. Pero como yo veo que mi order flow es completamente bajista, el order flow es completamente bajista, obviamente yo veo este doble techo, porque tengo un toque aquí, tengo el inicio de la formación de ese posible doble techo y automáticamente el precio se empieza a caer y solo con ese patrón de doble techo yo podía tomar un trade de alta probabilidad. Es así de simple y sencillo. Es muy simple ir a buscar esos doble techos dentro del mercado y los vamos a conseguir en distintas temporalidades. Si me preguntan cuál es la temporalidad que más me sirve para identificar y que me respeta más, vendría a ser en semanal, en diario, en H4 y muchas veces en H1 lo respeta. Pero los más importantes son de H4 para arriba. H4 diario y semanal. Ok, entonces, ojo, todo esto puede variar, ¿no? Por ejemplo, como les decía, yo tengo mi precio promedio y tengo mi precio más importante. Ok, tengo mi precio más importante, que es el mechazo que me generó ahí. ¿Por qué? Es el precio más importante porque para que se originara todo ese mechazo, tuvo que ocurrir una gran cantidad de cosas. Cuando yo digo cosas, es porque tuvo que ocurrir una gran cantidad de participación por parte de las instituciones financieras. Eso quiere decir que programaron un montón de órdenes allí y por eso fue que se originó el rechazo. Automáticamente, al crearse mi resistencia y el precio caerse, yo sabía que tenía, obviamente, zonas de oferta, que tenía toda mi resistencia, que la resistencia viene a ser mi precio promedio y que el mercado algún día podría ir a buscar ese precio promedio y respetarlo muy bien. Y quiero que vean algo, no necesariamente lo tiene que tocar dos veces, sino que lo puede tocar muchas más veces. Miren, me crea toda la zona y lo toca una y dos veces y en el segundo toque automáticamente decide derrumbarse y yo fácilmente hubiese tomado un trade de altas probabilidades conociendo el concepto y la teoría de forma real. Porque nosotros hemos venido estudiando a sinceridad y pónganse la mano en el corazón. Nosotros siempre habíamos estado esperando movimientos largos para poder tomar una decisión de decir, tengo un patrón de doble techo o tengo un patrón de doble piso. En este caso, mi macrodireccionalidad es completamente bajista y obviamente yo lo que iba a buscar era ventas dentro de un mercado como AUD-USD, obviamente en este tiempo, ¿no? Ahí podemos ver ese ejemplo del doble techo, ¿no? Para que lo podamos definir de manera clara. Y así podríamos ir buscando en el pasado un montón de ejemplos más, tanto de doble pisos como doble techos, y podemos ver cómo el mercado los respeta muy bien, ¿no? Cómo el mercado los respeta muy bien. Miren, por ejemplo, aquí, miren, por ejemplo, aquí se generó una resistencia. Vamos a limpiar el gráfico. Vamos a limpiar el gráfico para ver el ejemplo. Miren, en este caso, miren cómo aquí se origina una resistencia. ¿Ok? Ahí se originó la resistencia. Tengo obviamente la actividad, que son las mechas del patrón que me formó la resistencia. Tengo ese precio promedio. Y automáticamente, mire, me generan doble techo, lo respeta muy bien, en el tercer toque y automáticamente el mercado se desploma, ¿no? Me crea una nueva zona de resistencia, me crea el precio promedio, me crea el precio más importante, el precio completo y automáticamente el mercado tiene reacción. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo claro. Ya, Sí, perfecto. está claro.
Ya, genial. Vamos a buscar a ver si, vamos a ver por aquí en el pasado, a ver si veo un patrón. Si veo un patrón hombro, cabeza, hombro. Ah, mire, aquí veo un patrón hombro, cabeza, hombro. Mire, quiero que vean algo. AUD-USD viene totalmente bajista, ¿no? El mercado viene a partir de este máximo, completamente bajista. Bueno, aquí tiene ciertas reacciones y el mercado a la final decide reaccionar, ¿no? Quiero que vean algo importante. Yo tenía zonas en el pasado donde obviamente tenía zonas de oferta, tenía resistencias y tenía zonas importantes del pasado donde el precio, miren, donde el precio en algún punto de la vida siempre respetó. Por ejemplo, aquí me creó un doble techo y después decidió buscar una zona mucho mayor, pero quiero que identifiquen algo. Vamos a eliminar esto para no confundirnos. Veíamos que AUD-USD venía cayendo, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta zonita, aquí en este punto, me crea un soporte. Miren, aquí en esta zona me crea un soporte. ¡Boom! Ahí. Justo ahí me creó un soporte. Automáticamente yo veo que el mercado sí venía con una estructura alcista. Obviamente venía con una estructura alcista. Miren, desde este punto, obviamente el precio traía una armonía alcista. Y adicional a eso, miren como me deja, ¿no? Cumpliendo todo lo que venimos estudiando de los ABCDs. Miren, me deja un impulso, un retroceso, me deja un nuevo impulso, me deja un nuevo retroceso y me deja un último impulso. Porque obviamente estaba viendo yo que estaba frente a impulsos fuertes. Obviamente porque venía rompiéndome los altos que me estaba generando. Mira, me creaba una zona de resistencia y la rompía. Me generaba una zona de resistencia y la rompía. Y obviamente veía que estaba frente a impulsos, ¿no? Automáticamente, mire, yo quiero que vean cómo aquí me generó esta resistencia y fíjense lo que hizo el precio. El precio llega, vuela en un impulso. Nosotros conocemos las famosas 5 ondas de helio y automáticamente, que es un patrón que por lo general se presenta en el mercado y es un patrón muy repetitivo, ¿no? Miren, fíjense, por ejemplo, aquí en el pasado, cómo impulsó, retrocedió, impulsó, hizo un pullback, impulsó, hizo un pullback y volvió, impulsó y me hizo un retroceso profundo, ¿no? Pero fíjense cómo esto lo podemos dibujar. Miren, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y aquí me hace un pequeño giro en recuperación a los mínimos. Y fíjense en cómo eso podría venir a ser representado casi que de manera similar en el futuro. Miren, no es nada loco que esto sea tan parecido, ¿no? No es nada loco que esto sea tan parecido. Entonces, como eso es lo que nosotros venimos conociendo como patrones armónicos dentro de lo que es el mercado, dentro de lo que son los mercados bursátiles, nosotros veíamos que veníamos frente a impulsos fuertes. Automáticamente cuando se genera este máximo aquí y me genera esta resistencia, cuando me genera esta resistencia y veo que el mercado cae sorpresivamente demasiado fuerte, obviamente yo me imagino que estoy frente a un impulso porque los retrocesos tienden a ser mucho más cortos. Automáticamente acá abajo, cuando me genera la siguiente resistencia, puedo notar que el mercado me está reaccionando, cuando me genera el soporte, perdón, puedo notar que el mercado me está reaccionando a ese soporte que justamente tengo por ahí una zona de demanda y que me está generando un doble piso. Me está generando un doble piso. Automáticamente yo de una vez empiezo a pensar que el precio podría estar creándome un patrón hombro, cabeza, hombro. Automáticamente yo puedo empezar a pensar en eso. Y más cuando yo veo días
reaccionando en este punto. Y esa reacción de ese punto es nada más y nada menos que una zona importante del pasado. Fíjense en algo, es reacción al precio promedio o al precio completo. Veamos el pasado, mire, justamente aquí cuando se generó esta resistencia, yo tenía mi precio promedio y tenía mi precio completo. Y el mercado había reaccionado a ese punto. Por lo tanto, fíjense en cómo el precio viene y rechaza esa misma zona y automáticamente, miren, de la nueva resistencia que se generó aquí, yo tenía un precio promedio. Vamos a eliminar esto para limpiar el gráfico, para irlo entendiendo. Y es reacción a hechos del pasado, viene y se hunde y me hace y me genera ese patrón de hombro, cabeza, hombro. Yo podría haber buscado ventas a partir de esta zona o esperaba la ruptura y esperaba el siguiente pullback que se iba a originar en este punto bajo, respetándolo muy bien. Y yo tenía, obviamente, si se me escapaba la entrada aquí, si se me escapaba la entrada aquí, ejemplo, si se me escapaba esa entrada, yo automáticamente, como conozco de manera figurada lo que son los patrones armónicos como doble techo, doble piso, hombro, cabeza, hombro invertido, yo automáticamente tenía mi segunda oportunidad de venta, perdón, de irme en corto y podía conseguir un trade súper preciso. Te puedo hacer un acotamiento, yo sé. Sí, dime. Ya, mira, precisamente el hombro, cabeza, hombro. Si tú figuras, ¿verdad? La dimensión que existe de la cabeza al cuello del patrón y lo proyectas hacia abajo, siempre te va a dar por decir, te va a figurar dos cuellos más en la parte inferior. No sé si lo puedes dibujar. Ya. De la cabeza al cuello. Miguel, dibújalo tú mismo. No, no, hazle con una línea, dibújale con una línea nomás. De aquí hasta aquí, ¿no? No, no, pero vertical, vertical. O sea, ¿la quieres que la pase Exacto, a así? ver, vertical, ¿verdad? Si Ujú. la proyectas hacia abajo, proyectarla, Desde ahí mismo. ya, sí, y ahí nuevamente en el final de la vertical, prácticamente Ajá. te dibuja un nuevo soporte y Ajá. vuelve a figurarte la figura tipo L. Siempre te lo hace una o dos veces. Entonces Sí. prácticamente puedes tener una proyección súper larga de 1.30 y pico, depende de tu stop Ajá. loss. Exacto. No, y lo interesante de esto es que miren, ustedes solamente con este concepto, ustedes pueden canalizar un tipo de estrategia que se oriente a solamente este concepto y ustedes pueden tomar trades buenos y precisos. Solamente con dobles techos, dobles pisos o patrones hombros, cabeza, hombros en formación, ¿no? Hombros, cabeza, hombros en formación. Obviamente, entendiendo que existe el precio promedio y que existe el precio completo, ¿no? Y que en esa zona, justamente en el medio en el medio de esas zonas o dentro de esas zonas, es donde el precio va a tener reacción. Es justamente donde el precio va a tener reacción. ¿Ok? Entonces quiero que por favor vayan a hacer backtesting y identifiquen todas esas zonas. Las identifiquen de manera correcta. Miren, por ejemplo, bueno, el ejemplo que les hacía creo que anteriormente, tengo esa zona, tengo el precio promedio, el precio completo y automáticamente me genera lindos movimientos y obviamente en favor de lo que yo traigo como tendencia. En favor de lo que yo traigo como tendencia. Y así podríamos buscar un millón y un sinfín de ejemplos, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí como se origina, Entonces igual te probabilidad es alta. se origina en sí, se origina este soporte, se origina ese precio promedio, se origina
este precio completo, en donde el precio decidió ir a capitalizar mucho más abajo y a partir de eso lo sigue respetando. Mira, me hace un primer toque aquí y me hace 3 toques acá, me hace un alcista, bajista, alcista y el mercado a partir de eso decide completamente volar, ¿no? Sí, es lo interesante de conocer todos los conceptos y las teorías y tenerlas presentes siempre al momento de operar. Lo importante que es eso. Por ejemplo, miren acá arriba. Ahora, quiero que vean la particularidad de los ejemplos, ¿no? Quiero que vean la particularidad de los ejemplos y es lo siguiente, que siempre que se origina el ejemplo, siempre tenemos las dos velas seguidas que nos van marcando siempre nuestro punto A, nuestro punto B, luego se nos crea nuestro posible C y obviamente se originó nuestro D para que después pasara a ser esto A y B y automáticamente pasa a ser esto C y aquí tengo D. Entonces básicamente es compaginar con todas las teorías, ¿no? Es compaginar con todas las teorías. Y en todas esas zonas tenemos reacciones. Por eso es que es importante conocerlas en temporalidades mayores. Conocerlas ahí, miren, precio promedio. Tengo el precio más importante de toda la zona y automáticamente, miren, el mercado llega, toca el punto, hay rechazo y ustedes podrían vender a modo de intraday o scalping y podían sacar mucho beneficio tomando trades bastante poderosos. Obviamente llega a sus mínimos, respetando las zonas y automáticamente el mercado decide reaccionar en esa zona. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a buscar trades mucho más precisos y mucho más concretos. Ok, y obviamente todo esto lo vamos a ver de manera diferente en temporalidades mucho más bajas, ¿no? O sea, podríamos ir a 4 horas y podríamos buscar ese mismo ejemplo en 4 horas. Busquemos en el pasado para que vean cómo se vería ese mismo ejemplo en 4 horas, ¿no? Mira, fíjense en algo, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en un time frame diario, podemos verlo aquí en H4, cómo se ve ese patrón, ¿no? Y cómo justamente el mercado está reaccionando a esta zona del pasado, donde obviamente tengo zonas importantes a considerar, ¿no? Y cómo se iba generando un trade mucho más limpio y recortando mis stop loss, ¿no? Recortando mis stop loss y yéndome por los profits. O sea, es súper importante conocer estos patrones. Ahora, para responderle la pregunta a Matno, porque yo digo, ¿cuáles son los puntos para mí donde el mercado va a ir a respetar y a reaccionar mucho más? Voy a irme a temporalidad diaria y quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Si yo estoy en temporalidad diaria y US 30 duró varios días en consolidación, que era toda esta zona de acá abajo, y me estaba respetando, o sea, había recapitalizado aquí y ya había capitalizado acá abajo en ciertos puntos mínimos que eran zonas de demanda y respetaba esos puntos y cada vez que llegaba ahí tenía un rechazo y tenía ciertas mechas por debajo y a partir de eso se generó toda la compra, a donde yo voy a ver que el US 30 va a ir a buscar liquidez, a donde yo voy a ir a ver que el US 30 va a ir a buscar liquidez. Voy a limpiar todo el gráfico del US 30 porque la verdad es que está bastante marcado y está bastante rayado. ¿Qué es lo? Pero siempre es el punto más cercano. Ojo, todo depende del tipo de trader que yo sea. Pero porque yo siempre parto mi análisis desde un día, porque yo veía justamente lo que les digo, yo veía que el mercado las semanas en donde lo vi enrangado ya había reaccionado a zonas de demanda que tenía por debajo. Por lo tanto,
Si él quería buscar liquidez arriba, ¿a dónde la iba a buscar? Aquí en las velas rojas, en temporalidad diaria. No las iba a buscar en temporalidad diaria en esas velas rojas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una zona acá arriba de oferta. Tengo una zona de oferta y recuerden cuando yo les enseñé todo el concepto de oferta y demanda. Todo el concepto de oferta y demanda. Mira, ahí tengo una zona de demanda que se originó allí y que el precio justamente está queriendo ir a buscarla. Ahora, yo marco esa zona de demanda porque yo la esperaba mucho más arriba por la pregunta de Magno. Yo les dije, yo me bajé a temporalidad de 4 horas y ¿qué pude ver yo en temporalidad de 4 horas? Yo pude ver que esta zona de oferta, que toda esta zona de oferta, perdón, yo creo que hace rato estaba diciendo demanda y es oferta. Toda esta zona de oferta justamente es la más importante porque es la de un día. Pero yo tengo zonas de oferta regulares, porque yo les enseñé que existían zonas regulares y zonas de origen, zonas importantes. Mire, tengo una zona regular donde el precio puede tener una reacción. Tengo, por ejemplo, toda esta zona regular donde el precio puede tener una reacción. Tenía todas estas zonas regulares donde el precio podía tener una reacción. Tenía todas estas zonas regulares donde el precio podía tener una reacción porque anteriormente el mercado no las había invalidado. El mercado estaba ahí en busca de toda esa liquidez que había dejado abierta en el pasado. Pero la más importante, vamos a cambiarle de color, era esa morada. Luego, si yo me bajaba a temporalidad de 1 hora y yo vi que el mercado estaba subiendo, obviamente yo iba a pensar en compras. ¿Por qué? Porque el mercado estaba subiendo, estaba buscando toda esa liquidez que hay por encima. Y si yo veía en 1 hora, pues justamente, ok, perfecto. En 1 hora, ¿qué es lo que yo busco? Bloques de órdenes. Tengo mis zonas de oferta, que pueden ser resumidas ahí, pero también tenía mis bloques de órdenes en mi punto próxima. ¡Pum! Mi última vela alcista antes de mi movimiento bajista, porque veníamos con movimientos bajistas. Y los marco cerca de donde están mis zonas de oferta. Perdón, déjenme borrar esta raya y utilizo esta herramienta. Miren, tengo mis puntos próximos, tengo mis zonas más importantes donde el mercado algún día va a tener reacción. Donde algún día va a tener reacción. Entonces yo marco todas esas zonas, súper importantes. Y quiero que vean algo. El mercado había estado consolidado, todo esto era la consolidación que veíamos en diario y donde el mercado me dejó un montón de mechazos, un montón de mechas que yo vi. Pero si yo lo veía en 1 hora, justamente ¿qué era? Justamente era todos estos movimientos que me iban dejando bajos más altos que los anteriores. Tengo un bajo más alto. Aquí tengo una zona donde se me creó un doble piso. ¿Sí ven? Tengo un doble piso y todavía sigo dentro de mi especulación. Yo sé. Y una pregunta dentro de esa zona. ¿Cómo defines el market shift? ¿Cómo defino el market shift? El market shift lo defino en temporalidad de 5 minutos. Veo las reacciones que tenga en 5 no lo minutos puedes en esa definir zona. en 1 hora. No, en 1 hora no lo hago. Lo hago siempre en 5 minutos. Porque la operativa es a 5 minutos. Porque, ojo, si yo lo veo en 5 minutos, estoy mucho más cerca del precio. Y así mi operación no se me escapa. Entonces, Claro. ¿qué pasa? En ese punto porque el US 30 maneja más pit, pero por ejemplo si lo haces en una divisa tradicional, tranquilamente podrías Exacto. verlo en 1 hora o en 4 horas. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en el US 30, hasta que yo no vea esto, por ejemplo, este pequeño impulso y este pequeño retroceso respetándome la zona, ahí se me genera prácticamente el market shift y al cerrar la vela
siguiente, que es la vela azul, después de esa vela doji roja, yo meto mi compra. Y si yo meto mi compra ahí, yo tenía que poner un stop loss por lo menos por debajo de la zona de reacción, por lo menos. Y si yo hacía eso, en una hora, miren el stop loss tan grande que tengo. ¿Me entienden? Es un stop loss demasiado grande, demasiado grande. ¿Que es aceptable? Sí, es un stop loss aceptable en temporalidad de una hora, pero a muchos no les aguanta su plan de trading para soportar un stop loss de 270 puntos en el Ni mercado. el corazón. Ni al corazón. O sea, yo en serio veo mi trade que se está regresando aquí y está por la mitad del stop loss y automáticamente mi mente dice cierra manualmente porque no quiero perder $270 si estoy utilizando a un mini lote por PIB. Ahí me hacen una operación de corazón abierto. O Completo, sea, se jodió. les soy súper sincero, yo en el iOS 30, yo me acepto stops máximos en el peor de los casos de 50 pips, en el peor de los casos. Pero ustedes saben que mis stops por lo general en el iOS 30 es de 35 pips máximo. Pero si algún día, en algún momento, por el tipo de operativa, me tengo que ajustar a 50 pips, yo me ajusto a 50 pips. Por eso yo el market sheet lo busco en temporalidad de 5 minutos, porque todo esto que yo tengo aquí, todo este piso, todo este soporte que yo tengo aquí de 140 pips, en 5 minutos yo lo puedo llevar a unos 30 pips promedio. Y mi stop loss obviamente va a ser mucho más corto y obviamente voy a ver el rechazo que se me genera aquí y voy a tener un trade mucho más abajo, mucho más abajo. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera yo puedo acortar mi stop moviéndome en distintas temporalidades, pero entendiendo lo que me está haciendo en macro. ¿Y por qué yo decía, no, en el caso de Magno, porque yo decía, el precio va a ir y a reaccionar mucho más arriba? Porque yo estoy esperando que el mercado llegue de nuevo a este punto, que es mi zona de oferta más importante, ver algún tipo de reacción aquí y volverme a ir en ventas a recuperar toda la liquidez abierta que me está generando ahorita el mercado. Porque tengo mucha ineficiencia que se ha creado en este movimiento alcista. Miren, por ejemplo, desde este punto donde decidió subir hasta donde medio retrocedió, miren todo el vacío de liquidez que me generó el mercado. Todo el vacío de liquidez que se generó. Ahí tengo muchas órdenes que quedaron pendientes aún y el mercado algún día las va a ir a recuperar en su totalidad. Algún día las va a ir a recuperar en su totalidad. Entonces, eso es importante conocerlo. Por eso, miren, cuando llegó a esta zona, era una zona del pasado, yo había programado un sell limit y yo tomé un pequeño beneficio aquí. Terminó rompiéndome en break-even. No pasa nada, pero yo tomé parciales en esa operación porque yo había programado un sell limit justamente en una zona regular ¿de qué? De oferta. Yo había programado un sell limit en la mitad de la zona, porque a mi modo de operar lo hago en la mitad de la zona, con un stop loss súper cortico, por acá por encima de la zona de reacción, y automáticamente el mercado me dio una pequeña ganancia. Ahí, casi un 1.5 de beneficio, 159 pips. Obviamente en toma de parciales. Cerré la mitad de mi trade, pero automáticamente a partir de eso decidió regresarse. Decidió regresarse y me creó un precio promedio y me generó un precio mucho más completo, donde el mercado tal vez pueda retroceder, recuperar liquidez y continuar su movimiento alcista buscando estas zonas de oferta.
y buscando la zona máxima de oferta y tal vez use 30 siga moviéndose ahí, pero no todo el tiempo va a continuar en esa armonía alcista. Luego va a tener que ir y recuperar toda esa liquidez para continuar creciendo durante todo el año 2022. Porque recordemos que el índice del US 30 es un índice que fue diseñado para crecer, no para decrecer. Si ustedes van a temporalidad mensual, pueden ver que es un índice que estuvo creciendo durante los últimos 20 años. Promedio, eso es lo que dice la historia del US 30, ¿no? ¿Te acuerdas, Josué, que revisamos esa consolidación hace unos días? Revisamos esa consolidación hace unos días y ¿qué te decía yo, Giancarlos? Que los mechazos no eran recomendables para poder entrar, o sea, porque estaba dejando muchos mechazos, entonces que había que esperar. Exacto, había que esperar. Justamente estuvimos esperando y a partir de todas estas zonas por ahí estuvimos metiendo algunas compritas. Ahora, fíjense cómo se genera un doble piso que no necesariamente tiene que ser preciso en este punto o preciso en este punto, que lo decidió respetar aquí en el precio promedio, en ese Tu soporte. doble piso es mayor, Josué. Exacto, es Tu mayor. doble Exacto. tu doble piso es ese que está marcando ahorita y el otro extremo. Ahí tienes tu doble piso. Y ese sí es Ajá. preciso. Y Ajá. esa liquidez, o sea, yo coincido con tu argumento, ¿no? Porque si marcamos el punto que tú vas a llegar por Fibonacci, prácticamente estamos llegando a un 78% más o menos de retroceso. Más o menos, de retroceso. Pero Exacto. arriba, por el agotamiento del precio, no hay tanta liquidez como hay ahí abajo. Ajá. Y es que justamente, miren, por ejemplo, fíjense en esta zona, en este punto. En este punto. ¿Cuántas veces el mercado reaccionó a ese mismo punto? ¿Cuántas 3 veces? veces. Mire, 3 veces. 1, 2, 3 veces. Ya, el precio reacciona 3 veces. Ustedes van a seguir comprando en ese punto. Negativo. Negativo. Es ilógico. Además de que si vemos el pasado, fíjense, recuerden que nosotros especulamos en el mercado y nosotros como especuladores tenemos que basarnos en hechos del pasado también. Miren, paso esa línea, tengo mi precio promedio, tengo mi precio mayor y miren. Entonces, la misma zona, ¿cuántas veces la tocó? ¿Cuántas veces la tocó? Ahora, si quiero ir y ver la zona que se me creó por consiguiente después de esa, miren cuántas veces tocó el precio. Obviamente, entre más veces lo toque, por eso yo tenía esa zona marcada. No sé si recuerdan que yo tenía esa zona marcada y tenía como zona de oferta. Y cada vez que el precio llegaba ahí, cada vez que el precio llegaba a ese punto, yo vendía. Llegó a este punto y yo vendía hasta por acá abajo. Llegó a este punto y yo vendía hasta por acá abajo. Bueno, mi trade creo que cerró por aquí. Llegó a este punto y yo otra vez vendí. Creo que esto lo vendimos en vivo. Creo que eso lo vendimos en vivo o mandamos un sell dini o algo así, que les dije pendiente de ese trade. Muchos dijeron, me cerró. Recuerdo, muchos me dijeron, me cerró por el spread. No sé si recuerda que creo que Miguel también dijo, me cerró el spread. Muchos, Sí. si le cerró el spread y se quedaron pendientes de la operación y volvieron a activar de manera manual un sell por mercado, una ejecución por mercado, pudieron sacar todo este beneficio. Y es un beneficio bastante interesante. Es un beneficio bastante interesante. ¿Por qué? Porque si yo veo promedio, tomando un trade en el mismo punto, yo tenía promedio una toma de ganancias de 300 pips promedio. ¿A quién le caen mal 300 pips en el mercado? Buenísimo. Son buenísimos. Ahora, ¿por qué eso era una zona importante para mí para programar un sell limit? Era una zona importante porque el precio llegaba ahí, había estado ahí y tuvo reacción con fuerza hacia la baja. Estuvo de nuevo ahí y tuvo reacción con fuerza hacia la baja. Estuvo ahí, vi el rechazo y tuvo reacción hacia la baja.
Yo dije, puede que llegue ahí y tenga una reacción. Tal vez no llegue completamente hacia abajo, pero va a tener una reacción interesante. Yo veo la reacción, hago un break-even y si se da mi movimiento hasta abajo, yo me gano, no sé, 800, 900 pips. Ahora, el mercado se Total. regresó. El mercado se regresó. Viene y regresa y quiero que vean. Realmente regresó fue en esta vela que terminó alcista. Realmente regresó fue en ese punto, pero hubo tanta fuerza de compradores que esa vela terminó siendo alcista justo a las 3 de la tarde. El precio regresa y a partir de eso impulsa. Y después vimos una pequeña consolidación, respetándome ¿qué? Respetándome el soporte que se generó allí. Miren. Me respeta el soporte y busquemos aquí. Miren. Busquemos aquí dentro de Nueva York. Recuperación de ese piso, fuerte rechazo, el mercado se queda ahí, como que agotamiento del precio por ahí, por esa zona, ya espectacular, tengo ese agotamiento, pero veamos algo, me genera de nuevo un nuevo soporte, yo hubiese comprado en el rechazo, con un stop loss por debajo de la reacción. Ojo, obviamente estoy en una hora, ¿no? Tal vez mi stop hubiese sido un poco más corto, ¿no? Dependiendo como lo hubiese visto en 5 minutos. Pero si yo hubiese dejado un TP abierto o un TP a donde yo estoy esperando, la reacción, mi trade ahorita estuviese completamente activo y con beneficio. 543 pips. Entonces es ir a hacer backtesting. Yo sé que los nervios muchas veces ganan al momento de estar operando una cuenta real, al momento de estar aplicando su prueba de fondeo, pero es parte de el proceso y de que te acostumbres a tomar trades de esta manera. De que esperes realmente la reacción en las zonas que para ti son más importantes. Pero ojo, sería loco que yo dijera, aquí tengo todo este impulso, toda esta zona de aquí, toda esta ineficiencia que se creó aquí. Aquí tengo todo este impulso, la caja de GAN me dice que en el 50% posiblemente va a haber una reacción y yo me quedo esperando que algún día me dé la reacción. Pum, 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 pum. Llega a la caja de GAN. Dice, ok, llegó. Veo el rechazo y cuando veo el rechazo digo, vendo. Pongo un stop loss por encima de la caja de GAN y ¿qué hizo el mercado? Viene, te come tu stop loss y continúa su armonía alcista. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve a través de oferta y demanda. ¿Dónde está la demanda más interesante ahorita en el News 30? ¿Dónde está la demanda más interesante? Obviamente la demanda más interesante, la del origen, está acá abajo. Mis demandas regulares están aquí. Y ahorita está liquidando zonas de oferta. Por ejemplo, esta ya la invalidó, esta ya la invalidó, está buscando esta. Probablemente mañana veamos al mercado llegar a esa zona de oferta. ¿Y por qué no la siguiente? ¿Y por qué no a la máxima, a la zona principal y a partir de eso el mercado caiga para después verlo irse por máximos históricos? Si no es que termina rompiendo esta zona y vemos crear máximos históricos, esperamos el movimiento bajista y nos vamos en ventas de nuevo. Y recuerden que el mercado cae mucho más rápido de cuando sube. ¿Ok? ¿Clarines hasta ahí? Súper claro, Josué. Nada más, José. Pedro me iba a decir algo, creo. Sí. No. Entonces, muchos. Por ejemplo, en temporalidad diaria, no. ¿Qué tan claro y tan preciso puede ser, por ejemplo, que los próximos meses sean alcistas cuando estás muy cerca de tu máximo histórico, ¿no? Un Ya. máximo que todavía no lo puede romper. Y ojo,
Si miras la figura del precio, prácticamente los últimos meses te muestra agotamiento. Ya, a ver. ¿Qué tan seguro puede ser que él siga continuando alcista cuando llegue a mi Bueno, zona máxima? no seguro, estamos hablando de probabilidades, ¿no? La Ya, probabilidad es que se ve en el precio es que hay un agotamiento y que no puede superar su máximo anterior. ya, vamos a ver algo. Ahorita el mercado está en un recorrido hacia el alza, está creando todo ese recorrido hacia el alza, tal vez en recuperación de este punto importante que tengo por acá arriba, que es mi zona de oferta. Probablemente esa recuperación, obviamente el inicio del día me está marcando bajista, pero no creo que termine siendo bajista. Tendríamos que ver en unas horas cómo se comporta esa vela. Tal vez es creándome mi actividad en el mercado, que es el mechazo. Pero quiero que vean, por ejemplo, aquí, cuando se generó este máximo histórico. Digamos que este todavía no estaba. Cuando se generó ese máximo histórico, nosotros, y vimos que el mercado estaba cayendo, obviamente nosotros teníamos zonas importantes que eran de demanda, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí teníamos una zona de demanda que el mercado terminó rompiéndola y obviamente reaccionó a la zona de demanda mucho más baja, ¿no? La más importante de todas. Ahora, cuando el precio decide reaccionar a partir de eso, yo tenía zonas de oferta bastante interesantes, pero mi zona de oferta y de origen era este máximo histórico. Esa era la más importante. ¿Ok? Quiero que veas algo. Tenía una que era regular, que era la anterior a la más importante. ¿Tuvo reacción en esa zona? ¿Sí o no? Sí. Tuvo reacción Sí. en esa zona. Entonces, fíjense algo. Reacciona en este primer punto. Vuelve y regresa al mismo punto y me hace un market sheet y el precio decide caer en recuperación de liquidez, bajó a capitalizar para continuar su movimiento alcista y poder crearme un nuevo máximo histórico. Entonces, basándome en Y cuando todo el mundo pensó que iba a comprar, prácticamente Ajá, cambia su dirección, cambia su dirección. pero arriba no se ve un cambio de dirección claro. No, arriba, ojo, llega este máximo, cae, me rompe aquí, porque yo les dije que para que exista B, siempre nos va a generar un C, ¿verdad? Y para que se genere C, tenemos que ver siempre los cambios en dos velas. Y quiero que vean algo. Yo tenía aquí A, tenía aquí B, tenía aquí C, y aquí se me generó mi nuevo D. ¿Ok? Ahí, automáticamente. Disculpa que te interrumpa, José. Ajá. Dime, Pedro. No, bueno, continúa, ahorita te digo ya. No, continúa. Es sobre la clase esa que habías mandado, que yo creo que ya está, Sobre la clase que había mandado ya empezó. La persona esta que va a estar en vivo, de la persona que va a estar en vivo. No sé, es que me habla. No sé quién me habla de cuál el persona. trader 6 cifras. Dale, Ah, continúa. Mañana, Pedro. Mañana. ya, eso es mañana. Entonces, miren muchachos, aquí teníamos ese impulso, teníamos este retroceso y teníamos ese impulso. Aquí teníamos A, aquí teníamos B, aquí teníamos C y aquí teníamos D. Cuando el mercado me cae para generarme un posible nuevo C, porque recuerden que mi último C y D pasan a ser mi A y B nuevos, el mercado decide romper, retrocede y automáticamente las cosas cambian. Automáticamente la cosa cambia, ¿verdad? Ya entonces tengo un nuevo A y tengo un nuevo B y se me generó mi posible C hasta que me dio mi D. Ahorita el mercado está retrocediendo porque yo tengo mi A, tengo mi B y no sabemos si va a reaccionar en esta zona, no sabemos si va a reaccionar a las regulares en H4
y me genere mi nuevo C para a partir de ahí darme un nuevo D. No sabemos eso, no sabemos si va a terminar rompiendo y si me rompe este A, voy a tener un nuevo A aquí, voy a tener un nuevo B y me voy a meter en todo el retroceso de mi posible C para irme por mi nuevo D y ahí sí irme por máximos históricos. Ahí sí es lo más probable porque tienes más zonas de oferta que de demanda cercanas. Exacto, exacto. Bien, entonces, ojo, la probabilidad de que respete o no respete, eso sí ya es especulativo porque no te puedo decir que para mí, ¿no? Para mí, aquí hay un 50% sobre un 50% de que sí lo respete o de que no lo respete. Hay un 50 y 50, pero no me voy a perder la oportunidad de que en temporalidad de 5 minutos yo pueda programar aquí un set limit con un stop loss por encima de la reacción y que me pueda generar cierta ganancia. No me voy a cerrar a esa posibilidad. Sería absurdo e egoísta de mi parte cerrarme a esa posibilidad. Porque si se me da y me respeta ese punto, el mercado va a ir a recuperar toda esta ineficiencia del precio. ¿Por qué? Porque el precio se mueve a través de oferta y demanda. Tenía demanda, tenía oferta. ¿El mercado llegó a la demanda, sí o no? Sí llegó. ¿Volvió y llegó a la oferta? Sí, volvió y llegó. Me generó un punto máximo. ¿El precio llegó a las zonas de demanda? ¿Sí o no? Sí, llegó a las zonas de demanda. Incluso capitalizó en zonas mucho más bajas. Entonces, ¿el mercado se mueve a través de oferta y demanda? Sí. Eso es lo que dice la teoría y eso es lo que podemos ver representado dentro de los gráficos según lo que nos proporciona el algoritmo interbancario. Sí se mueve a través de oferta y demanda y a través del flujo de bloques tras bloques de órdenes, que obviamente la próxima clase ya vamos a hablar de order blocks. La próxima clase ya vamos a hablar de todas esas cosas, pero ojo, ya en este punto, con todos los conceptos y las teorías que venimos estudiando, dentro de unos 3 meses, si ustedes vayan a hacer backtesting correcto, con todo lo que yo les vengo enseñando y de manera detallada, ustedes ya tienen que empezar a hacer traders rentables. Solo con esas simples teorías.